¿Qué es Politec? Politec Lille es una escuela de ingenieros ubicada a 15 minutos del centro histórico de Lille, y puedes también descubrir París, Londres, Bruselas y Ámsterdam a menos de 2 horas de tren. La escuela acoge 500 nuevos estudiantes cada año y el 15% de ellos son estudiantes extranjeros. En el campus puedes practicar numerosos deportes como el fútbol, natación, tenis, handball, zumba y muchos más. ¿Qué puedo estudiar en Politec Lille? Hay 8 tipos de carrera en la escuela. Materiales, donde se descubre cómo están hechos los materiales, metales, cerámicas, biomateriales, polímeros. Da acceso a puestos de ingenieros en la aviación, en la salud o en la construcción. Ingeniería civil o construcción, donde se descubre cómo se dimensiona un edificio, cómo se planean obras de construcción y cómo funciona la mecánica del suelo. Mecánica, donde se aprende a diseñar sistemas mecánicos complejos como medidos de transportes o robots. Robótica, se descubre el mundo del futuro que ya está en marcha. Se aprende a diseñar autómatas de industria, líneas de producción. Ingeniería de producción. Con esta carrera vas a aprender cómo funciona la producción en general y los sistemas de calidad. Agroalimentaria, donde se descubre cómo están hechos los productos de la grande distribución y cómo están hechos los controles de seguridad. Comercialización de productos técnicos de medidas. Todas las profesiones preparadas por las diferentes carreras de la escuela necesitan medios de mesura. Esta es la meta de esta carrera: diseñar y comprender instrumentos de medida. Y la última, informática y estadística. La informática es la realidad del mundo actual. Las estadísticas son el futuro de las ciencias actuales, como el Big Data usado en la medicina, en los bancos y en la justicia. Y después de las clases, ¿cómo puedo disfrutar? La oficina de los estudiantes se encarga, entre muchas cosas, de divertir a los estudiantes. Se encarga de 22 clubes, incluido un club de artes con el teatro o la fotografía, de tecnología, robótica, informática, mecánica, de deportes, voluntariado y de juegos. ¿Aburrirse aquí? Imposible. Además, puedes relajarte en el bar de la escuela cada semana, donde puedes descubrir cervezas de excepción. El año es ritmado por varios eventos donde se mezclan todas las especializaciones, como el periodo de integración, varios torneos de deporte intercarrera y también interescuela. ¿No es bastante? Ojalá estás en la ciudad estudiantil ideal, donde la cerveza sale del grifo. Esta ciudad acoge a más de 100.000 estudiantes y de todo el mundo. Es un lugar muy dinámico, muy rico, donde la cultura es una preocupación central. No puedes pasar un fin de semana sin exposiciones de arte, teatro, cine o conciertos. Bienvenidos a Politec.